acompaña Víctor Andrés García Belaúnde, quien también ha sido en su momento parlamentario. Y bueno, nosotros el día de hoy le preguntábamos con insistencia, ¿cómo está Víctor Andrés? Muchas gracias por acompañarnos. Con insistencia porque la condición que parecía poner el bloque de izquierda era solo se apoyaba adelanto de elecciones si también se apoyaba la consulta por nueva constitución, asamblea constituyente o reforma, como fuera. Yo por eso le preguntaba ahora, cualquier otro proyecto, ¿en qué sentido votará la izquierda? Y ahora él me habla de la renuncia. ¿Qué está sucediendo, Víctor Andrés? Lo que pasa es que también él está dentro de los muchos parlamentarios que no quieren irse. Él sabe... Pero entonces no lo quería admitir. Exactamente. O sea, es la excusa, el entrampamiento es una gran excusa para no convocar elecciones generales. Esa es la verdad, porque saben que todos se van. En cambio, si se va Dina Boluarte a los 4 meses, quizás el presidente del Congreso pueda convocar elecciones y de repente ellas puedan quedarse, porque como no está claro si son elecciones generales o solamente elecciones presidenciales, pues ellos tienen la esperanza, evidentemente, quedarse, ¿no? ¿Es solo eso, es quedarse o es insistir en la renuncia de Boluarte? Williams asume, Williams no cuenta con consenso, cambia la mesa directiva y esa nueva directiva insiste con el tema de la asamblea. Bueno, es parte del tema, ¿no? Es parte de aumentar el caos, aumentar la crisis, profundizar la crisis. Y claro, ellos saben que una presidenta que dura 2 meses, un presidente del Congreso que dura 4 meses, es parte pues de la ingobernabilidad que vive el país y la imagen que se da afuera es terrible. Y además no hay la seguridad de que se vayan todos. Bueno, pero lo que acaba de decir el señor Quito es que se vaya la presidenta. Claro. La renuncia de Boluarte gatilla inmediatamente el tema de adelanto de elecciones. Claro. Entonces no suena como muy coherente que pidan la renuncia, que desencadenará en un adelanto de elecciones y que no apoyen un proyecto que propone el adelanto de elecciones. Y además con el agravante de que en 4 meses ellos saben, el jurado lo ha dicho, que no puede hacer elecciones. En todo caso las puede hacer parcialmente, quizás para presidente, como podría ser una segunda vuelta, que en 4 meses puede quizás organizarse. Pero lo que no puede hacer el jurado es organizar elecciones generales después de 4 meses. Porque las elecciones generales implican pues muchas cédulas, muchos candidatos y además los votos preferenciales. O sea que todo eso es imposible que pueda hacerse. O sea, es la gran excusa para quedarse donde están. Hemos hablado de la izquierda, hablemos de la derecha. También hay voces de la derecha que dicen, no nos vamos. Y bueno, es que están coincidiendo, pues los extremos a veces se abrazan. ¿Y van a lograr el objetivo? ¿Qué le dice su olfato? Bueno, yo creo que ha sido una gran torpeza de Fuerza Popular y del presidente de la Comisión de Constitución, que me da pena que haya cometido este error, si ha sido error, de repente ha sido una cosa planificada, no lo sé, de habiendo ya aprobado una primera votación con más de 90 y tantos 93. votos, 93 votos, y estando ya encaminado a medio camino las elecciones adelantadas, poder dar marcha atrás, adelantar lo ya adelantado y crear el caos que está creando en este momento. Lo que dijo Fuerza Popular, y lo ha repetido el señor Nano Guerra García y los demás representantes de la bancada, es que ellos sentían que la situación no llegaba a 2024. Sí, pero, ¿cómo entender eso? Pero lo que han debido sentir es que el Congreso, sus colegas, no iban a votar de esa manera, no iban a adelantar lo adelantado. ¿Cómo lo entendería usted? ¿Qué hay detrás? Porque Fuerza Popular, a ver, es un partido que ya debería estar pensando seguramente en una siguiente campaña. Esto tiene que ver con una... Son novatos todos, sí, es un partido que tiene más de 20 años, pero son ellos los que están ahí. ¿Ha sido una novatada lo que hizo Hernando Guerra García? Yo creo que sí. ¿O más bien es un cálculo político, como algunos dicen? Eso no. Favorecer, por ejemplo, una eventual candidatura de Fuerza Popular y no permitir que la oferta de partidos que se postulen crezca. No me meto en la mentalidad del señor Guerra García, no sé qué cosa puede haber pensado, si ha sido un error o algo planificado, eso no lo sé. Pero de hecho ha causado un problema tremendo, ha agudizado la crisis, ha creado un gran desconcierto y ha permitido que las fuerzas de derecha e izquierda en el Parlamento, los extremos, se puedan unir en torno a rechazar todo. Ahora se trata de conseguir únicamente 66, ese será el camino. Vamos a tener que ir sí o sí
cuando se alcancen 66 en la eventualidad, por ejemplo, de que el proyecto del Ejecutivo prospere o consiga al menos eso, a un referéndum para adelantar las elecciones? Bueno, pero el referéndum es toda una complicación, demora mucho trámite, es una larga tramitología y por lo tanto no se va a poder hacer en este año, se va a tener que hacer probablemente el próximo año. Entonces todo eso complica más las cosas. Víctor Andrés, quería compartir con usted y con los televidentes también lo que dijo la presidenta Boluarte el día de hoy, cuando ratificó que no iba a renunciar, pero también se refirió a quienes están detrás de la violencia y de las protestas. Vamos a escuchar a la presidenta Boluarte. Creo que la violencia y el radicalismo y la polarización dirigida desde un lugar de la Diroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno. ¡Y que viva el Perú! Eso lo dijo ¿Cómo entender en Talara, este ¿no? discurso? Sí, ahora por la mañana. Bueno, qué pena que no haya tocado el tema de Talara, que es un tema también bien espinoso, ¿no? No, de acuerdo, pero a ver, de alguna manera también sorprende un discurso de esta naturaleza porque está básicamente responsabilizando a Castillo cuando hace la alusión a Diroes. Claro. ¿No? El responsable de esto es Pedro Bueno, Castillo. Lo cierto es que Castillo ha sido la chispa que prendió la hoguera, eso es evidente, ¿no? Es decir, es la chispa que prendió la pradera que estaba bastante seca, sin agua. O sea, de hecho Castillo ha gatillado esta crisis, que estaba embalsada de alguna manera, es cierto, en algunos aspectos, pero lo cierto es que su actitud y su mensaje a la nación, anunciando un golpe de Estado y que iba a gobernar por decretos leyes y que iba a arrestar a la fiscal de la nación, eso ha producido el desembalse de esta crisis que estaba de alguna manera tranquila, digamos que se podía controlar. Y claro, y luego vino la crisis que hasta ahora A ver, nos yo afecta. quisiera que volvamos, si es posible, me dirá Switcher, volver a escuchar a la presidenta. Escuchemos la segunda parte. En la primera parte ella dice esto que viene organizándose desde la Diroes, en clara alusión al presidente al que ella acompañó, al candidato que ella acompañó en la plancha, pero dijo algo más. Vamos con eso de nuevo. Creo que la violencia y el radicalismo y la polarización dirigida desde un lugar de la Diroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno. ¡Y que viva el Perú! A ver, por un lado Castillo, pero por otro, aquí estamos firmes para defender la estabilidad, para defender la inversión privada. Esta segunda parte, ya olvidémonos de Castillo, ¿cómo va a caer, digamos, en esa población que hoy por hoy llama a la señora usurpadora o traidora? Bueno, evidentemente está ella marcando distancias ideológicas también. Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ella no... ¿Ha virado al centro, a la derecha? Yo creo Dina Boluarte. es que muchas personas que piensan de una manera cuando llegan a la presidencia de la República o al ministerio, cuando son ministros, empiezan a darse cuenta que la realidad es diferente a sus ideas, a sus teorías, ¿no? Políticas. Yo creo que, y además ella está recogiendo la protesta de muchas gentes, empresarios medianos y pequeños, que son los más afectados, que están siendo, insisto, afectados por la propia crisis. Incendios, cierres de locales, paralización de negocios, etcétera. La pregunta es cuánto influye esto en la continuidad de las protestas. ¿O usted cree que las protestas se irán calmando? Al gobierno se le ha exigido poner orden. Las bancadas de derecha han dicho hoy, han sido firmes y le dicen, al gobierno le toca gobernar. Eso es lo que tiene que hacer, garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, garantizar la seguridad de las instituciones, de los locales públicos y privados. Pero el discurso de la presidenta, digamos, puede
encender la chispa nuevamente o usted diría que está en el sentido correcto? Yo creo que la chispa se está apagando sola, por lo menos hemos visto que ya en algunas ciudades, en Lima entre ellos, ya no hay casi protestas o son cada día más pequeñas. No dejan de ser violentas, pero son cada día más pequeñas. Pero en el sur han disminuido, pero tampoco mucho. Yo creo que esto no tiene por qué hacer que desaparezcan las protestas. Lo que va a hacer que desaparezcan las protestas es la firmeza y la habilidad del gobierno. La firmeza para imponer el orden y la habilidad para no crear represión indiscriminada y absurda y abusiva y desproporcionada que ¿El gobierno ha cometido ese error, diría usted? Bueno, yo creo que... ¿Ha fallado en eso? Si ha habido 50 ¿Violencia muertos, desmesurada? yo creo que ha habido ¿Represión 50, desmesurada? Bueno, si ha habido 50 o 60 muertos, debe haber habido errores de esa naturaleza. Eso es evidente, si no, no hubiese tantos muertos, ¿no? Bueno, hay un documento precisamente que lo vamos a poder poner en pantalla para que ustedes lo vean también, los televidentes, y lo podamos analizar acá, que lo ha enviado el almirante Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, a la presidenta. Destacamos lo siguiente, dice: en esta medida le solicitamos realizar el uso de todas las herramientas que el sistema democrático y constitucional prevé para este tipo de situaciones, restituyendo de una vez por todas el orden público, la seguridad de los ciudadanos, bienes públicos, privados, permitiendo que en el marco del estado de emergencia la Policía Nacional y las fuerzas del orden puedan realizar su trabajo técnicamente respetando los derechos humanos y las convenciones internacionales que sobre la materia ha suscrito el Estado peruano. De alguna manera responsabiliza a la presidenta. La presidenta dice que el Congreso es el que no llega a un acuerdo y envía. ¿Estamos nuevamente atrapados? ¿Esto hasta cuándo se puede prolongar? Es que mientras el Congreso esté divagando, esté dilatando todo, evidentemente la crisis sigue presente, sigue vigente. ¿Podríamos llegar a 2026, Víctor Andrés? No, eso es imposible. ¿Cuánto más se puede resistir en este jaloneo entre los poderes? Yo creo que la resistencia máxima era abril del 24. Por eso es que era mejor hacerlo el 23. Pero al 26, de ninguna manera. Es decir, el gobierno y el Congreso no aguantan tanto tiempo. El proyecto y además, perdón, lo que puede pasar es que si por un lado, leyendo o interpretando el comunicado que tú has leído, si el gobierno no actúa con firmeza, también con inteligencia y también con habilidad, por supuesto, y con responsabilidad, pero si el gobierno no pone firmeza, lo que va a lograr es que los civiles empiecen a defenderse ellos mismos, los negocios, las familias, los propietarios van a tener que salir ellos a las calles a defender sus propios derechos y sus propios patrimonio. Y eso puede causar un enfrentamiento de civiles contra civiles y eso lo que va a hacer es aumentar mucho más la crisis. Bueno, el día de hoy justamente ocurrió algo como lo que usted describe en el Cusco. En el Cusco hubo un enfrentamiento y también tenemos alguna información que se han producido situaciones como la que vamos a ver también en otras regiones. Por ejemplo, en Tacna, no ha llegado a la situación que registra Cusco, pero sí en Tacna, donde ya la gente está desesperada y algunos, aunque apoyan en el fondo la protesta, ya quieren que este paro se levante y que finalmente podamos encontrar un ambiente de tranquilidad por las pérdidas económicas. Vean el video ustedes, vamos a verlo ahí y vamos a comentarlo con Víctor Andrés García Velao. Bueno, este es un manifestante, ¿no?, que estaba desplazándose. Vamos a describir las imágenes. Lo que ocurrió el día de hoy en el Cusco era la marcha de un grupo de personas que protestaba apoyando este paro, la convocatoria al paro, exigiendo la renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones, etcétera, etcétera, cuando también en contra de ellos aparece un grupo de ciudadanos cusqueños, ¿no? Gente que está reclamando porque esta situación tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los ciudadanos que no pueden trabajar.
Ustedes sabrán que las visitas a Machu Picchu están restringidas. La mayoría en el Cusco, un sector importantísimo de la población, vive directamente de lo que deja el turismo, ¿no? Si Machu Picchu está cerrado, a los guías, por ejemplo, ¿qué les queda? Realizar un city tour, los turistas extranjeros están cancelando las reservas y, como ya describíamos con Víctor Andrés García Belaúnde aquí en los estudios, esta situación que hoy se presenta de manera aislada con algunas focalizaciones podría de pronto empezar a replicarse. Ese es el peligro de que no encontremos paz. Usted responsabiliza directamente, como hacen algunos congresistas, de esto al gobierno. Le toca al gobierno. Al gobierno le toca imponer el orden, ese es clarísimo. ¿Cómo lo hace? Hay que procurar que lo haga bien, que lo haga con el menor derramamiento de sangre, pero tiene que hacerlo. Ahora, en el Cusco pasa lo siguiente, en el Cusco, el PBI del Cusco básicamente es más importante el turismo que la agricultura. Por eso, exacto. Entonces ahí en el Cusco tenemos dos realidades, los cusqueños de la ciudad y los cusqueños de las alturas del Cusco, ¿no? De las provincias del Cusco, a veces alejadas inclusive a la ciudad y que no son beneficiadas directas del turismo, pero la ciudad sí. Entonces va a haber ahí un enfrentamiento entre los cusqueños de la ciudad y los cusqueños del departamento. Claro. Y eso va a ser fatal. Eso va a ser fatal. Bueno, en Apurímac, hay que decirlo, Las Bambas no está funcionando, no está operando, porque no llegan los insumos para poder extraer cobre. Por lo tanto, los trabajadores están reclamando. El 80% del PBI de Apurímac viene del aporte de esa empresa, de la actividad minera, digamos, y toda la cadena de trabajo que se da, la cadena productiva que genera. Ahí también podría ocurrir algo similar. Claro, pero por lo menos deberían empezar a mostrar una participación pacífica, por supuesto, y impedir y exhortar a los violentistas a que no paralicen sus negocios, que hagan las protestas, pero no paralicen sus negocios. O sea, esto hay un famoso dicho de los años 40 o 50, que cuando salían las marchas en el año 45, había un primer ministro que decía: a las masas se combate con las masas. A ver, vamos a escuchar lo que dijo a propósito el Premier. El día de hoy, por cierto, temprano, por la mañana, renuncia precisamente uno de los funcionarios encargados directamente de ver el tema de la conflictividad social. Esto, por supuesto, ha provocado que se le pregunte directamente a la presidenta sobre fricciones al interior del equipo de gobierno. Ella lo ha negado, pero esto es lo que dijo el Premier Alberto Otárola. El tema de las fricciones entre el Premier y la presidenta es totalmente falsa, quizás una mirada desde el lado de la prensa, pero acá estamos trabajando juntos, todo el gabinete, estamos como equipos sólidos. Bueno, no era Otárola, era la presidenta hablando de esas fricciones a raíz de la salida del señor Molina. Mire, yo entiendo que todas estas manifestaciones y la crisis que se alarga y nunca termina, va a traer fricciones dentro del gobierno de todas maneras. Pero ahí debe haber un liderazgo que tiene que ejercerlo la presidenta de la República y, en segundo plano, el primer ministro, imponer una serie de... ¿Cómo analiza el papel que ha desempeñado hasta el momento el señor Otárola? Yo me he sorprendido porque lo tenía como un abogado y veo que es un hombre que actúa en política y que tiene cierto manejo de la situación. Yo creo que es un gran aporte para la señora ¿Le da la razón a quienes dicen que el que gobierna es Otárola y no Boluarte? Eso no lo sé. Lo cierto es que a él... ¿Pero su percepción cuál es? Sí, él da la cara, él se enfrenta, él explica, él tiene un manejo político que no... ¿Toma las decisiones también? Probablemente las tome, pero... Recordemos, el domingo la presidenta habló de 2 proyectos. Sí. Al poco salió Alberto Otárola y dijo, bueno, lo segundo no es como lo ha dicho la presidenta. Bueno, porque él es abogado con mayor formación jurídica que la presidenta, evidentemente, y conoce más el tema, y seguramente lo ha hecho él en su propia oficina, el proyecto, ¿no? Y no los 2 proyectos que anuncia la presidencia. Eso puede ser un tema de comunicación, pero lo cierto es que a él se le ve mucho más empoderado que a ella en la función que realiza. Claro, pero sonó a
aclaró a la presidenta, la desmintió, porque no se entiende que en una situación de crisis como esta, ¿no? Yo no quisiera, a ver, partiendo de eso, que le vaya estupendamente bien a todos los gobiernos que tiene el Perú, a todos absolutamente, porque nos va a beneficiar. Pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Es decir, la presidenta no puede salir a nivel nacional a hacer un anuncio de esa naturaleza. En el contexto en el que estamos, víspera de una votación en el Parlamento, y luego ser aclarada por el presidente del Consejo de Ministros. Sí, bueno, da una mala imagen, es evidente, ¿no? La pregunta es quién se equivocó. Dina Boluarte se adelantó, se mandó por su cuenta, el proyecto lo elaboró, como ha dicho usted, Otálora, y si lo elaboró Otálora, entonces ¿por qué después él mismo sale y dice esto no va? La oficina grande y completa de asesores jurídicos la tiene la PCM, no el despacho presidencial. Eso es clarísimo, ¿no? Siempre ha sido así, además. Entonces, el que genera el proyecto o las leyes o los proyectos que se van a enviar son la oficina del primer ministro, no la presidencia de la República. La presidencia de la República es la que recibe la comunicación y la que firma la carta que remite el proyecto al Congreso. Entonces, quien sabe más este tema es el primer ministro y es el que debería haber hablado y no la presidenta de la República. Muy bien, vamos a ver una nota que hemos preparado a propósito del perfil del presidente del Consejo de Ministros y regresamos con la entrevista aquí en Estudios. Se encomendó a Dios y en silencio, quizás esperaba el milagro de la aprobación del proyecto de adelanto de elecciones al 2023. Esta no es la mejor fórmula. Será el pueblo y será la historia la que juzgue nuestros votos. Muy bien, esa no era la nota, a ver si tenemos y cuadramos en Switcher, pero continuamos con Víctor Andrés García Belaúnde y decíamos, el gobierno tiene sí o sí, en cualquier caso, que solucionar estos problemas de comunicación, porque hoy más que nunca se requiere claridad en los mensajes. Porque además el presidente del Consejo de Ministros no es jefe del gabinete necesariamente, a pesar que así se le llama, es el primero entre iguales, es el vocero del gobierno, por tanto, la presidenta debería dejar que el vocero hable y en todo caso ella ratificar lo que el vocero dice, pero no adelantarse ni corregirlo. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre el proyecto ya de adelanto de elecciones que está planteando el Ejecutivo? Una primera vuelta a mitad de octubre, el 8 de octubre, una segunda vuelta en diciembre y el 1 de enero, nuevo presidente y nuevos congresistas. Eso lo hemos dicho nosotros antes acá, inclusive, y me parece que las fechas son las adecuadas, porque además no se puede hacer antes, por cuestiones de logística. Me parece bien. Ahora, lo que ¿Y cómo cree reaccionará el Congreso? Esa es la gran pregunta. No lo va a aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren quedarse, finalmente. Hay un viejo refrán. ¿Pero ni siquiera 66? Bueno, no sé si 66, pero en todo caso, esto me hace recordar, en México decían mucho, en época del PRI, decían mucho que era un error vivir lejos de los recursos del Estado, ¿no? Claro, pero Víctor Andrés, usted nos ha dicho hace unos instantes, y a ver para que quede claro esto, al 26 no llegamos. No. El Ejecutivo propone este proyecto. Entonces, ¿cómo se van a ir antes si el Congreso no va a aprobar ningún tipo de adelanto porque se quiere quedar y la presidenta también está firme en que no va a renunciar? ¿Cómo entonces se va a desencadenar ese final? Porque usted ha dicho que la 26 no se llega. No se llega, es entonces, imposible. ¿cómo podría desencadenarse el final de esta historia? Bueno, yo creo que hay que exhortar a los parlamentarios, que es su total responsabilidad en este momento. Ellos tienen la llave de todo, la llave para salir de la crisis la tienen los parlamentarios, exhortarlos a que se pongan de acuerdo en lo elemental, que es el adelanto de elecciones con su fecha, que es lo elemental. Todo el resto se puede tratar después. Hay reformas que hacer en la Constitución, por supuesto que sí, muchas. Hay reformas que hacer en el sistema electoral también. Todo eso se puede tratar después. Pero lo importante ahora es fijar una fecha y que ya empiecen a trabajar el jurado con recursos del Estado, del gobierno, para poder preparar las elecciones. Y la calle se va a calmar automáticamente. ¿Y el Ejecutivo qué tendría que hacer? ¿Cuál es la agenda que le tocaría encarar en lo inmediato? La misión de la señora Boluarte es llevar presidir un proceso impecable, democrático y totalmente transparente. ¿La ve en capacidad de hacerlo? Tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo. No, ¿la ve en capacidad de hacerlo? Bueno, yo espero que sí, confío en que así sea, para el bien del país, de ella principalmente y del país. De acuerdo.
A ver, vamos un poquito más allá. Hay otra reforma que también se está pidiendo, más que una reforma, claro, es que finalmente se apruebe esta ley para impedir que se postulen en estas elecciones que vienen aquellos que tengan sentencias entre otros delitos por terrorismo. ¿Es algo que el Congreso también debería priorizar? Sí, pero... ¿O no? ¿O está hay... en el paquete que también tendría que ver el Congreso que vaya a ser elegido? Yo creo que habría que tratar de priorizar varios temas. Ese puede ser uno de ellos. Después el tema de los partidos políticos, porque hay partidos políticos que no tienen autoridades, como el mío, por ejemplo, porque el jurado no las ha aceptado. Entonces tiene que haber un tipo de amnistía o de normas que permitan acortar los plazos para elegir, que cada partido puede elegir a sus propios candidatos al Congreso o a la presidencia cuando esto se produzca. Y eso también es parte de las reformas que hay que hacer, ¿no? Muy bien, le agradezco como siempre que haya estado aquí con nosotros acompañándonos. Vamos a ir a una pausa.